Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Ya saben que este es un programa en donde nuestros invitados nos cuentan historias que nos llaman la atención, que tocan el corazón, un programa de puertas abiertas y de corazones inquietos. Hoy con nosotros está un gran artista, él se llama Jaime Domínguez, muy conocido en el ámbito sobre todo religioso, el arte religioso. Es un artista que sus pinturas, si ustedes van a la Basílica, por ejemplo, de Guadalupe, aquí en Ciudad de México, pues van a ver ahí algunas representaciones suyas. O si van a alguna casa agustiniana, Agustino Recoleta, también van a ver alguna pintura. En fin, por supuesto, de ese mismo estilo hay pinturas también en alguna abadía benedictina, creo recordar. Jaime Domínguez, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fray, ¿cómo está usted? Muy bien, pues yo quisiera en primer lugar que tú mismo nos dijeses con tus propias palabras quién es Jaime Domínguez, dónde nació Jaime Domínguez y por qué llegó al arte religioso. Bien, vamos a ser breves. Jaime Domínguez, porque lo importante no es Jaime Domínguez, Fray, lo importante es el arte y el ministerio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que este es un ministerio concretamente. Jaime Domínguez nace en Tegucigalpa, Honduras, en el año 59 y a los 2 años emigra a México y aquí se queda y hoy es mexicano desde aquel entonces y transcurre su vida, la formación primaria y secundaria normalmente es en escuelas benedictinas. Posteriormente hago mis estudios de arquitectura en la Universidad de Anáhuac y como arquitecto ya ejerciendo en mi despacho que se llamaba Grupo Taller, la arquitectura y el diseño gráfico, empiezo a tener contacto con artistas porque los clientes, pues estamos hablando de los años 80, empiezan a tener un consumo del arte importante los clientes del despacho. Y entonces yo me empiezo a hacer de amigos artistas, empiezo a visitar talleres importantes. Me gusta mucho más esto que ejercer la arquitectura. Además es un trabajo, el arte, o era, cuando era yo así medio no tan profesional, que nos dejaba más alegrías que la construcción y toda la problemática que esto implicaba, ¿verdad? Descubro que sí, que tengo una vocación como artista, comienzo a pintar, la pintura siempre fue mi medio de expresión. Yo digo que entré al patio del arte por la puerta de la arquitectura. Tengo una formación de arquitecto que es muy importante en las obras, como cuando usted ve una obra de Jaime Domínguez, va a ver ahí que hay una serie de ejes, hay una composición muy regular y muy ordenada, y esto se debe a la formación de arquitecto, ¿no? En el año, lo tengo muy fijo, en el mes de septiembre de 1988, en un retiro, en unos ejercicios espirituales, una de las pláticas era acerca de que se estaba produciendo mucho arte sacrílego, y entonces se citaron algunas exposiciones y la película concretamente de Scorsese de La Última Tentación de Cristo, y entonces el sacerdote, me acuerdo cómo explicaba, ¿no? Todo el tema del arte sacrílego contemporáneo, y yo ahí me quedé pensando, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué no hacer lo contrario? Lo que sí debe ser, ¿no? Lo que sí se debe hacer, lo que sí debemos de ver, con lo que debemos de continuar con el arte cristiano que ha sido tan rico durante 20 siglos. Entonces decidí empezar con el proyecto de arte religioso contemporáneo, ya como pintor profesional, y empezar a hacer un registro de las obras que en aquel entonces, finales de los 80s, se habían realizado en el mundo. Obviamente no había internet, el contacto que teníamos con toda esta información era por medio de revistas especializadas, exposiciones, la visita de galerías en persona, empezamos la relación epistolar con algunas galerías en otros países, me enviaban catálogos más o menos de la obra, y me di cuenta
que prácticamente el arte cristiano contemporáneo estaba desapareciendo o había muy poco, la producción era casi nula, y entonces en el año 93 conozco a Fray Gabriel Chávez, el arquitecto benedictino, empiezo a trabajar con él y juntos empezamos a hacer una serie de obras para la basílica, como ya lo citó usted, y comenzamos con un proyecto que sin querer fue uno de nuestros sellos o uno de los sellos del taller, que fue la renovación iconográfica de las distintas órdenes religiosas. Concretamente empezamos a recibir encargos primeramente de la orden de los teatinos, San Cayetano, toda esta gente, ¿verdad? Y entonces de lo que se trataba era de realizar obras frescas con nuestros colores, de los santos que habían sido, las imágenes de los santos que habían sido realizadas a lo largo de la historia del arte. Hicimos la renovación iconográfica aquí en México de los teatinos, luego de los juaninos, San Juan de Dios, para el Hospital de San Rafael, que ya desapareció, por cierto, aquí en la Ciudad de México. Entonces empezamos a hacer este tipo de obras muy frescas, a la gente le empezó a gustar, la gente las mismas órdenes empezaron a hacer publicaciones con estas nuevas imágenes que eran más frescas, que eran más contemporáneas. Inclusive la catequesis la empezaron a realizar cuando se hablaba de estos santos con nuestros cuadros, y entonces nos comentaban, ¿no?, que los niños lo veían como, en lugar de un cuadro sombrío, un cuadro muy impresionante del barroco, por ejemplo, que causaba una impresión a veces negativa en los chiquillos, en la catequesis, pues estos cuadros siendo tan luminosos, tan coloridos, el dibujo muy, muy sencillo, ¿no? Ahí atrás está, por ejemplo, el cuadro de Betania, atrás de usted, atrás de mí está el bautismo del Señor Jesucristo, San Juan Bautista, etcétera. Ahí podemos ver más o menos de lo que estamos hablando. Tuvo una acogida muy, muy importante, ¿no? La orden benedictina también, hicimos algunas pinturas de San Benito para la abadía del Tepeyac, para alguno de los colegios benedictinos. Y finalmente, yo siendo miembro de la parroquiano de aquí, de Nuestra Señora de Czestochowa en Tecamachalco, teniendo contacto con los frailes, obviamente, ofreciendo el servicio de arte sacro. Bueno, pues llegó uno de los frailes, el padre Fray Germán, que siempre le gustó mucho esto del arte, y teniendo él, me acuerdo, la primera experiencia que tuvimos fue un mural que está en la capilla San Ezequiel Moreno de la misa, ¿no? Entonces me decía el padre Germán: a ver, Jaime, he visto tus cuadros, me gustan, yo creo que podemos hacer algo para la catequesis. Y entonces, ¿qué te parece si hacemos un mapa de la misa para que las catequistas vengan y le explican a los niños lo que es la misa, la Santa Misa? Y sobre todo, lo que le interesaba al padre Germán era tener un mapa, ¿no? Que el niño, estando en la misa, pudiera ir recorriendo el típico: papá, ¿cuánto falta, no? Yo ya me quiero ir, me trajiste a la misa y ¿cuánto falta, no? Entonces el papá le puede decir: mira, vamos en esta parte de la misa, falta esto. Oye, papá, ¿por qué hay un ángel? Oye, papá, ¿qué es eso de que hay un león y un toro y tal, ¿no? El tetramorfos, ¿no? Los símbolos de los evangelistas, o porque hay unos rollos ahí y unos libros, y hay un cordero, y luego hay otro padre que está ahí celebrando la misa y levantando la hostia, y luego hay unas oraciones. Entonces quedó un mural muy sencillo para los niños, muy elaborado para hacerlo sencillo, porque la misa, pues, aunque es fácil ya cuando uno la entiende, para un niño es muy complicada, ¿no? Entonces al padre Germán le gustó mucho el resultado, y entonces empezamos con la renovación iconográfica de los agustinos recoletos, ¿no? Y se han pintado más o menos para esta renovación iconográfica en un formato de 1 metro por 1 metro, con un colorido en tonos amarillos el fondo, con una nomenclatura siempre igual, digamos, en la composición, los elementos que ahí se utilizan, en los colores que ahí se utilizan. Este fondo amarillo que de alguna manera representa los iconos, ¿no? Los iconos que tienen el fondo dorado. Y entonces aquí, como no íbamos a hacer iconos bizantinos, pues hicimos este fondo amarillo que de alguna manera le da muchísima luminosidad a
a los santos, siento que el hábito agustino pues es negro, ¿no? Entonces hay un contraste ahí muy, muy, muy bonito, ¿no? Y de esta forma pintamos 10 imágenes hasta la fecha de hoy, y una onceava que es la Virgen, ¿no? La Virgen de la Consolación, que es diferente, el fondo es en azules, ¿no? Entonces, a partir de la renovación, digamos que empezó con el padre Germán, en septiembre del 2007, fue el primer encargo, digamos, San Agustín, ¿no? Entonces, más o menos es la trayectoria. Cuando se enfrenta a representar a un santo doctor como es San Agustín, con una experiencia de conversión profunda, en un artista que pues también tiene una experiencia de conversión y que resulta que pues tiene que plasmar el tema de la conversión, de la amistad, de la comunidad en una imagen. Sí, Fray, es importante que no está uno realizando una pintura por encargo. Está uno, o en este trabajo llega el momento en el que tiene que hacer vida lo que uno está haciendo, ¿no? Cuando uno lee la vida de un santo, uno aprende virtudes cristianas, eh, trata de en esa temporada, mientras está realizando esa obra, hacer meditaciones importantes, ¿no? De la vida de estos hombres y mujeres que nos han dado su vivencia, su testimonio de la vivencia de las virtudes cristianas, y de alguna manera eso se va impregnando en la vida personal, ¿no? De eso se trata, del que hace este tipo de obra, el arte sacro se trata, se impregne de esa religiosidad, se impregne de esa virtud cristiana, y por otro lado, el que la va a observar también lo haga, ¿no? Que no nada más se quede en el tema de si el cuadro es bonito o no es bonito, sino que vaya más allá de lo que está viendo para descubrir cuáles son esas virtudes, ¿no? Yo por ahí les envié las imágenes, no sé si Eduardo nos pueda ilustrar con la primera, que es la de San Agustín, para explicar un poco la iconografía que ahí se está vaciando, ¿no? Vemos esta iconografía. Nos vamos a quedar aquí porque me están diciendo que el equipo de Resumen AR ya está preparado con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Damos las gracias al equipo de Resumen AR que nos ha resumido estas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Esto es Valores de Acero. Estamos con Jaime Domínguez, es artista, es mediador entre el arte y la oración. Nos estaba enseñando, nos hemos quedado aquí con el cuadro de San Agustín, uno de los tantos cuadros que ha hecho. Vamos a ir explicando un poco cada cuadro, en este caso Jaime Domínguez, a la hora de realizar el cuadro, a la hora de enfrentarse con la vida de un santo como San Agustín y reflejar toda su vida. Se ha enfrentado a la vida agustino recoleta, a la santidad, es decir, a varios personajes dentro de la orden de los agustinos recoletos, en donde pues los ha plasmado, y nos va a contar cómo hizo este cuadro de San Agustín. Muy bien, padre. El cuadro se realizó en el año 2007, lo encargó Fray Germán para la capilla de San Ezequiel Moreno, y entonces, pues muy difícil, ¿no? Tomar los elementos del icono de San Agustín, ¿no? Y entonces llegamos a un acuerdo. Primero lo acordamos, lo platicamos, qué elementos debían de tener estas pinturas, porque San Agustín iba a ser el primero, pero íbamos a seguir con toda la renovación iconográfica de la orden, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿no? El hábito de San Agustín, el hábito agustino negro. Vendría el caso de algunos cuadros de agustinos de tiempo completo, entonces ahí se mostraba también la larga correa que tienen los agustinos recoletos, ¿no?
En el cuadro podemos ver que está San Agustín escribiendo un libro, ¿no? Las Confesiones de San Agustín, ¿de acuerdo? Está escribiendo, está en el lado superior derecho el escudo de la orden, de los agustinos, ¿de acuerdo? El corazón atravesado con la flecha. Más adelante va a aparecer este mismo escudo, pero ya sobre el libro, ¿verdad? Lo vamos a poder ver en el santoral, vamos a llamarle así, ¿no? Otro elemento muy importante, contrario al lado de donde está el escudo, se ve unas nubes y una como ciudad, ¿no? De alguna manera la obra de la ciudad de Dios, ¿de acuerdo? Ahí está otro elemento importante de los escritos de San Agustín. Obviamente en la aureola el nombre del santo, San Agustín, obispo de Hipona, y alrededor de las pinturas también acordamos que tenía que haber una frase importante del santo que lo distinguiera, ¿no? Entonces imagínense, para escoger una frase importante de San Agustín, pues nos podía haber llevado pues una biblioteca completa, ¿no? Y la frase que escogimos para esta obra, que circunda la pintura, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fue la obra, ¿no? Entonces, redondeamos así el primer icono, ¿no? El primer icono de la renovación Agustino Recoleta. Si vemos uno de los elementos ahí por donde está el escudo, hay una cruz, ¿de acuerdo? Donde está la mano de San Agustín, la mano levantada, y de alguna manera es como que la inspiración de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, en la obra que está escribiendo, ¿de acuerdo? En esta obra que son Confesiones. Después se pintó un San Nicolás de Tolentino, ¿de acuerdo? Y la iconografía de San Nicolás de Tolentino, estamos hablando de un santo ya 1254, 1305, o sea, del siglo XIII, muy... Perdón, ya con unas características propias aquí ya, ¿no? Sí, ya. Estamos hablando de la época en la que está Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y San Nicolás de Tolentino, ¿no? Y entonces hay un elemento aquí muy importante en San Nicolás que es la estrella que tiene en el pecho. Se le pinta con una estrella en el pecho o con un sol, ¿de acuerdo? En la frente, al igual que Santo Domingo. Parece ser que era un elemento en la iconografía de la época, puesto que estos dos santos llevan la estrella, ¿de acuerdo? Y de alguna manera era porque la gente decía que tenían esta buena estrella, que lo que ellos decían en sus sermones, en sus homilías, tanto San Nicolás de Tolentino como Santo Domingo de Guzmán, los iluminaba, les mostraba el camino de la luz, los guiaba como la estrella de Belén, ¿de acuerdo? Entonces, en la simbología se adopta este elemento, ¿no? Este elemento que en nuestro caso lo tiene esta estrella en el pecho, ¿no? Uno de los milagros que realizó San Nicolás de Tolentino, cuando le ofrecen unas perdices. Hay varias leyendas en la leyenda dorada. Una de ellas es, él estaba ayunando, entonces rechaza la comida, le insisten en que se coma las perdices, las aves, y hace que revivan y que salgan volando, ¿no? Entonces, otra dice que las perdices estaban envenenadas, y entonces que cuando él las bendice, que esto era un dato también desde la historia de San Benito, ¿no? Cuando bendice el vino que está envenenado, se rompe la copa; cuando bendice las perdices que están envenenadas, salen volando, y en fin, ¿no? Todas estas leyendas doradas, digamos, de la iconografía, ¿verdad? Bueno, también se muestra, como les comenté, en todas las pinturas de esta renovación iconográfica, el escudo. En la parte superior derecha está el escudo ya con el libro, ¿verdad? Y luego tiene él la correa en la mano y vemos una manita que está saliendo de uno como infierno. Uno de los milagros que realizaba San Nicolás de Tolentino era sacar a las almas del purgatorio. Dice la leyenda dorada que cuando él en la misa levantaba en el ofertorio la hostia, de repente se le abría el purgatorio, eso lo veía él, estando de frente al altar. Él veía así como una pantalla verde ahora, ¿verdad?
aparecía el purgatorio, y entonces ahí veía las almas de los purgantes, y él escogía a qué alma en esa misa iba a sacar del purgatorio. Entonces la gente llegaba con la petición de que si ves a mi papá, a mi mamá, a mi pariente, por favor, sácalo del purgatorio, ¿no? Y entonces ahí vemos que con la correa él está rescatando del purgatorio un alma, ¿no? Otra vez la frase que escogimos para este cuadro: he observado los preceptos de mi padre San Agustín, ¿de acuerdo? Es la que se escogió. Y entonces podemos ver cómo el segundo icono de la serie tiene todos los elementos: el escudo, los milagros, el hábito, la frase, en fin, ¿no? Lo que sigue. Posteriormente, Santa Mónica, la mamá de San Agustín, y ahí la vamos a ver orando y llorando, ¿de acuerdo? Una gran vela, una gran luz que ilumina a la santa, y la frase es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas, ¿de acuerdo? Se repiten los elementos: el hábito agustino, el escudo, la gran luz de la oración, ¿no? Y esto representa la gran fe de Santa Mónica, ¿de acuerdo? Esta enorme vela, de alguna manera, es por su fe se salvó su hijo, ¿no? Por la oración, por la oración llena de fe, se salvó el hijo, ¿no? Entonces tenemos otra gran representación ahí, Agustina Recoleta, ¿no, padre? Y así nos podemos seguir con toda la gama de los 10 cuadros, de los santos, ¿no? Viene posteriormente Santa Rita de Casia con el milagro de las rosas. Ella está orando con el rosario, ya con el hábito agustino, con la llaga en la frente. Ahí está el escudo, la frase, ¿no? De imposible es abogada, ¿de acuerdo? Importantísima Santa Rita de Casia, también, que es una fiesta muy importante en el santoral agustiniano, ¿no? Es una santa del siglo XIV, del siglo XV. Es una época muy prolija en el tema de los santos agustinos, ¿no? Posteriormente se encarga Santa Magdalena en Nagasaki. Ya estamos hablando de otro territorio, no estamos hablando de Europa, estamos hablando de un territorio misional totalmente. Las primeras fundaciones Agustino Recoletas empiezan en China, concretamente, en Japón, perdón, concretamente. Sabemos que las conversiones empiezan a arrojar muchísimos mártires porque los gobernantes asiáticos, bueno, no permitían este tipo de profesión de la fe cristiana, y entonces tanto franciscanos como jesuitas como agustinos empiezan a tener toda esta, vamos a decir, producción de santos mártires, ¿no? Concretamente ayer celebramos a San Felipe Jesús, hoy a este santo San Pablo Miki. Miki también, y compañeros mártires, decimos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esta santa Magdalena Nagasaki, pues es una santa muy importante, porque acompañando a los misioneros agustinos se convierte, toma no el hábito, ¿no? Sino que la tercera orden se hace seglar agustina. Empieza ahí inclusive a catequizar, e incluso dice la historia que a bautizar, ¿no? Y entonces es martirizada, ¿no? Como casi todos los cristianos que estaban ahí predicando. Entonces en el cuadro vamos a ver que Santa Magdalena tiene una palma, ¿no? La palma del martirio, la palma que se pinta cuando se pinta un mártir, ¿no? Y entonces nadie desprecia lo que se ama, es la frase de la pintura, y se repite el escudo, el hábito, digamos que como vestían los terciarios, no las monjas, ¿de acuerdo? Entonces, como vestía un seglar, digamos, Agustino Recoleto de esa época en Japón, el pelo recogido, etcétera, etcétera. Dice la historia que era una doncella muy guapa, y que la intentaron casar, que era un parte de lo que le ofrecía el shogun, el gobernador, ¿no? Casarla, bien casarla, y no, ella sigue con su decisión a su vocación, es martirizada
colgada de cabeza, ahogada en una gran olla, ¿verdad? Un martirio, pues como todos los martirios espantosos, ¿no? Y luego volvemos a Europa con Fray Luis de León, es el fundador de los Agustinos Recoletos, es escritor del siglo de oro español. Yo me acuerdo que en la prepa me hicieron aprenderme una frase, bueno, no, un párrafo, ¿no? De la vida retirada de Fray Luis de León, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? Era una cosa así. Es curioso, le preguntaba yo me parece que esto lo encargó Fray Sergio, y le preguntaba, oiga, pero no es santo, ni es beato, ni es nada, ¿no? Decía, no, es doctor en Salamanca y tal, y tal, y tal, y fundador de los Agustinos Recoletos, y el padre Francisco Javier nos platicará en otra ocasión la historia de por qué no es santo Fray Luis de León, ¿no? El gran escritor uno de los grandes escritores de la época, ¿no? Y también, los dos santos que estuvieron muy cercanos en esta época también a Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el emperador, ¿no? Que fueron Santo Tomás de Villanueva. Ahí lo vemos a Santo Tomás dando una limosna, ¿de acuerdo? Él siempre promovió el bienestar de la gente humilde, de los pobres. Fue consejero del rey de España, Carlos I, Carlos V de Alemania, y junto a él es curioso, ¿no? Cómo estuvo San Alonso de Orozco, otro de los santos que pintamos, también gran escritor en esa época. A él se le pidió que escribiera. Y si ustedes van a la biografía de San Alonso de Orozco, por eso lo pintamos escribiendo, vamos a ver que la obra es muy, pero muy, pero muy prolija, ¿no? Y entonces estamos viendo gente que predica, gente que catequiza, que es misionera, gente que es consejera de un emperador, gente que está muy cercana. Santo Tomás de Villanueva no nada más estaba en la opción por los pobres, sino que fue obispo, me parece que de Valencia. Exactamente. El obispo de los Eh, pobres. Exactamente, fue, bueno, gente que aportó muchísimo a toda esta catolicidad que se estaba formando. Tengo entendido también que Santo Tomás de Villanueva envía a los primeros agustinos recoletos a América. Uno de ellos era San Alonso de Orozco, y regresó porque se enfermó, ¿de acuerdo? Pero son estos santos de esa época los que vienen a colonizar, los que vienen a evangelizar, y entonces pues su historia es no tan solo interesante históricamente, ¿no? Sino que la santidad que estos hombres trajeron a América, que vivieron en España, en Japón, etcétera, etcétera, de veras nos deja una riqueza enorme, enorme, enorme de la vida cristiana de esa época, ¿no? Recordemos que los agustinos recoletos van siendo pues ya una provincia aparte de los agustinos y van formándose como una orden religiosa desde el año 1588, el 5 de diciembre, a través de un acta capitular. Y bueno, pues los padres que tú decías, Jaime, que venían aquí, agustinos sobre todo, pues venían con el espíritu de la recolección, ¿no? Espíritu de la recolección que tiene, pues sí, Santo Tomás de Villanueva, y que por supuesto tiene San Alonso de Orozco. Como siempre, un placer. Vamos a seguir contigo en otro programa. Jaime, un placer el que nos descubras a través del arte la vida de tanta gente buena que son santos, y que, bueno, la santidad pues se manifiesta en la vida ordinaria. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Hasta la próxima. Encantado, Fray Javier. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa aquí en Valores de Acero. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.